En las profundidades cavernosas de quienes de verdad somos, habita el más mentiroso de los mentirosos. Un tunante que nos tiene secuestrados y esclavos de sus veleidades y que a cambio de sustento y protección nos ofrece un artificio a lo que él llama realidad. Un trolero profesional, a través del cual no nos queda más remedio que percibir una versión muy maquillada del mundo. Pues bien, la más perversa de las mentiras que nos cuenta nuestro cerebro al interactuar con sus semejantes es contarnos y contar a los demás quiénes somos. Es desarrollar una serie de estrategias sociales a las que llamamos personalidad y que creemos que somos nosotros mismos. De hecho, tendemos a ver la personalidad como la cualidad propia de la persona misma. Sin embargo, no es así. Verán, la personalidad en realidad es un constructo que tiene entreverado en su genoma un mucho de falso, de simulacro y de apariencia. La propia palabra deriva de una voz griega, prosopón, de pro antes y sopón rostro, que hacía referencia a la máscara que llevaban los actores al representar una obra de teatro. En los teatros de la antigua Grecia, bañados por estos mismos mares, que por cierto, la palabra teatro viene de theatrón, lugar para contemplar. Los actores se cubrían el rostro con máscaras con diferentes muecas para transmitir al espectador las emociones primigenias, la alegría, la tristeza, la ira o la tragedia. Estos rostros, que el teatro actual ha adoptado como símbolo, deformaban a través de los orificios de la boca la voz de los actores y los ayudaban a emitir voces plañideras, patéticas, grotescas, cómicas o trágicas. Fíjense que no hay una fórmula mejor para denominar a la persona y el constructo que emplea para interactuar con los demás, su personalidad, o el resultado de ambas, el personaje, que acudir a su etimología, porque todos nosotros tenemos distintas versiones de nosotros mismos. Adoptamos esas máscaras, esos prosopon, según el entorno en el que nos encontremos. Nos comportamos de forma distinta si hablamos con la familia, con los vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, con esa chica a la que pretendemos cortejar, con el pobre desgraciado que nos ha tocado en el teléfono de atención al cliente de nuestra compañía de seguros, o con nuestro jefe directo. Y no solo eso, tras las máscaras que nos esconden de los tribunales personales de todos los que dicen conocernos, se esconden monstruos que asesinarían a sus vecinos, se follarían a su sobrina, que ponen los cuernos a sus parejas, que detestan furiosamente a sus abuelos, que desprecian a sus padres, que se masturban en la oficina o roban distraídamente paquetes de condones del supermercado. Gente que acelera el paso para cerrarle la puerta del ascensor en las narices a una vieja con bastón. Gente que raspa el coche de alguien en una plaza de garaje y se pira sin dejar aviso. Gente que desea la muerte de quien se demora demasiado en el cajero automático o que escupe en la comida que va a servir a un cliente maleducado. No se alarmen, todos alojamos en nuestro interior a un hijo de puta. Y el prosopon, la máscara, nos defiende del caos. Así que la máscara, la personalidad, es aquella parte hipócrita de nosotros mismos que nos defiende de la locura. Pero claro, esta palabra tiene algo más de 3000 años y a lo largo de todo este tiempo se han diluido sus matices. El término persona, entendido como máscara, adquirió con el tiempo el nuevo contenido del sujeto que no podemos conocer directamente. Y así pasamos del prosopon griego a la persona del siglo XXI, asumiendo sin problemas que las máscaras que llevamos encima somos nosotros en realidad, cuando basta con echar un vistazo a nuestro oculto interior para saber que no es así. Si el prosopon era el rol o el papel en el personaje de una obra de teatro y por extensión en la obra de teatro de la vida, el carácter griego también juega un papel fundamental en la máscara de lo que somos. El carácter era inicialmente la marca, la impronta visible de las personas, pero a lo largo de los siglos IV y III a.C. ganó el sentido de moralidad. Sin embargo, en ese proceso de transformación se fusionaron ambos conceptos, hasta tal punto que hoy
En los guiones de cine de Hollywood, los personajes son character. El carácter griego era el que concebía a los personajes rudos una expresión tosca, con ojos y pelo oscuros, labios gruesos, nariz deforme, y a los héroes un perfil apolíneo y una piel de nácar. El concepto de personalidad se ha estudiado durante al menos 2000 años, comenzando con Hipócrates en el 370 a.C. Hipócrates, que no disponía de 3000 años de filosofía, de psicología y de ciencia sobre las que asentarse, confundió el temperamento con la personalidad y teorizó que los comportamientos humanos se deben a la presencia de 4 fluidos, 4 humores del cuerpo. Así, en función del comportamiento de esos fluidos en las vísceras, el sujeto desarrollaría un temperamento colérico, melancólico, sanguíneo o flemático por exceso de flemas de sangre, de bilis, en fin, ustedes me entienden. Siglos más tarde, el influyente médico y filósofo griego Galeno se basó en la teoría de Hipócrates y sugirió que tanto las enfermedades como las diferencias de personalidad podrían explicarse por desequilibrios en los humores y que cada persona exhibe uno de los 4 temperamentos. Por ejemplo, la persona colérica es apasionada, es ambiciosa, es audaz. Y el melancólico es reservado, es ansioso e infeliz. La persona sanguínea es alegre, ansiosa y optimista. Y la persona flemática es tranquila, confiable y reflexiva. La teoría de Galeno prevaleció durante más de 1000 años y siguió siendo popular durante la Edad Media. En los siglos posteriores a Galeno, otros investigadores contribuyeron al desarrollo de sus 4 tipos principales de temperamento, sobre todo Immanuel Kant en el siglo XVIII y el psicólogo Wundt en el siglo XIX. La perspectiva psicodinámica de la personalidad de Sigmund Freud fue la primera teoría integral de la personalidad, que pretendía explicar de un modo fantasioso, pintoresco, una amplia variedad de comportamientos, tanto normales como anormales. Freud atrajo a muchos seguidores que modificaron sus ideas para crear nuevas teorías sobre la personalidad. Pero en todas ellas, desde las ideas de Freud, queda claro que hay una parte de nosotros visible, el prosopón, y otra parte interna, que solo vamos a conocer nosotros, pero que también es parte de quienes somos. ¿Quién es tu pareja? ¿Es esa persona amable y abnegada que vive a tu lado? ¿O es quien cuando no estás mirando se toca observando fotografías de un familiar? ¿O quien en secreto desea la muerte de tu madre o la tuya misma y las planea de 1000 formas aunque sabe que nunca las llevará a cabo? ¿Es un actor su personaje? ¿O es la persona que interpreta al personaje? ¿Eres tú la máscara o el pedazo de carne de la que cuelga? La respuesta a estas preguntas es tan complicada como sencilla a la vez. Tú no eres el ser malvado que está detrás de la máscara, porque nunca actúas como él quisiera actuar. Pero tampoco eres realmente la máscara, porque esa no deja de ser un constructo hipotético que has creado en función de lo que los demás esperan de ti. Entonces, en realidad, somos todos unos hipócritas que se pasan la vida intentando amortiguar las pulsiones de un hijo de la gran puta para que los demás no tengan nada que reprocharles. El término hipocresía deriva de las palabras griegas hipocrisis e hipokinestrae. La primera significa actuar un papel y la segunda significa actuar en un escenario. Pero lo cachondo es que ambas provienen de hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta, por lo que la palabra realmente significaría responder con máscaras. El elemento de dramatización refleja cómo se entiende comúnmente dentro de la filosofía el fenómeno de la hipocresía moral. Según una larga tradición, los hipócritas son aquellos que defienden principios morales que no reflejan sus compromisos subyacentes y que lo hacen para engañar o manipular a otros. Es decir, la definición de la vida misma. Sin embargo, tendemos a menospreciar a aquellos que deliberadamente usan máscara. Cuando calificamos la justicia o la moralidad de las acciones de otras personas, las juzgamos con más dureza que a nosotros mismos, al realizar las mismas acciones. Este comportamiento de doble moral es una forma de proyección, un mecanismo de defensa común que se arraiga en la adolescencia. Es una forma de
protegernos del daño. Este daño es más que real y forma parte del proceso de crecer, porque las personas no nacemos sabiendo quiénes somos, no sabemos cuál va a ser nuestra máscara. De hecho, lo vamos descubriendo de forma azarosa a lo largo de toda la vida. Pero, en especial, durante las etapas de crecimiento y desarrollo, se les dice a los niños cómo deben comportarse en diferentes situaciones. En la escuela, con los hermanos, con los padres, en la tienda, etcétera, 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 etcétera. Luego, los niños tienen que verse a sí mismos actuando de cierta forma característica con sus amigos para llegar a reconocerse como amigos. Del mismo modo, las personas necesitan verse a sí mismas trabajando para tener una idea de qué tipo de trabajadores son. Cuando comienzan a tener citas, comienzan a verse a sí mismos de una manera particular, dependiendo de cómo se comportan exactamente y, de hecho, de cómo los traten sus parejas. Y todavía hay más que aprender. Cómo comportarse correctamente en bodas, en funerales, en cenas formales, en una entrevista de trabajo y cuando le tienes que dar la mano al rey o una hostia a alguien que te ha hinchado los cojones. Nadie dice, cuando le vas a dar la mano al rey, oye, sé tú mismo. De manera similar, cuando alguien tiene una primera cita, esa persona tiene que aprender qué decir y cuándo decirlo. Todos los rituales del cortejo. ¿Está bien darle un beso de buenas noches a alguien en la primera cita? ¿Está bien follar? ¿Hablar de sentimientos? ¿De las rarezas sexuales de uno? ¿De la familia que tienes o que quieres tener? Estos rituales tienen que ser aprendidos, no vienen naturalmente. Por eso los amores adolescentes suelen ser azarosos, confusos, tormentosos, porque la máscara está todavía por pintar. En resumen, la personalidad que alguien adopta se aprende durante un periodo de tiempo tan dilatado que puede durar casi toda la vida y proviene de verse a sí mismo actuando en diferentes contextos, por medio de un doloroso y continuo proceso de ensayo y error. Solo entonces alguien puede elegir razonablemente ser uno mismo. A medida que pasa el tiempo, a medida que las personas se encuentran con nuevas situaciones, comienzan a comprenderse mejor a sí mismas al darse cuenta de cómo se sienten en esas situaciones, cómo se comportan y cómo reaccionan los demás ante ellas. Y este autodescubrimiento no se detiene al llegar a la edad adulta. Por desgracia, esa imagen no siempre es como nos gustaría. En muchas ocasiones, a base de hostias, llegamos a vernos a nosotros mismos como torpes o ridículos, o simplemente poco atractivos. Lo normal es que las personas tratemos de presentarnos ante los demás como si fuéramos más guapos, más sofisticados y más deseables de lo que realmente somos. Un hombre puede pretender ser cortés, ser sofisticado, ser sereno, estar seguro de sí mismo. Una mujer se puede maquillar cuidadosamente para realzar su apariencia y quizá para oscurecer defectos cosméticos. ¿Es esto un engaño? Nadie lo diría, creo, porque esos comportamientos son en realidad el pan nuestro de cada día. Muchas películas han tratado precisamente este tema, cuando el protagonista se estudia de pe a pa los gustos de la persona a la que quiere seducir y actúa como alguien distinto a quien es. ¿Es éticamente correcto que alguien haga eso? ¿No lo hacemos acaso a diario? No siempre es sensato conformarse con ser la persona que siempre nos hemos considerado, pero no es posible ni deseable pretender ser cualquiera que uno imagine. Puede ser razonable fingir en una entrevista de trabajo, pero no en todas partes o en general. Ese es el finísimo trazo que no debemos sobrepasar entre la hipocresía y la personalidad. En ocasiones, las personas, miren, aquí está otra vez el polémico término, las personas, intentamos y conseguimos modelar la máscara a base de artificios. En 1953, Allen Edwards introdujo la noción de deseabilidad social, esa cadena de actitudes que los seres humanos adoptamos, consciente o inconscientemente, para caerle bien a los demás. Es razonable esforzarnos por ser mejores y en el camino fingir por un tiempo que somos mejores. De esta forma, nos convertimos en las personas que pretendemos ser. Las personas con un sentido seguro de sí mismas pueden pretender en ciertas situaciones, de ciertas formas, ser alguien un poco diferente sin sentirse infieles a sí mismas. Es como ponerse un disfraz y representar un papel y luego más tarde salir del papel
cuando termina la obra. De vez en cuando, todos fingimos un poco por una mera cuestión de empatía. Eso podría significar reírse de un chiste tonto o mostrar interés por una historia que cuenta tu amigo, incluso si es aburrida. En estos casos, estás haciendo un pequeño sacrificio por consideración a los sentimientos de otra persona. Eso es algo bueno y puede ayudar a que tu vida social funcione sin problemas. Pero hay que saber dónde trazar la línea. Pequeños sacrificios y compromisos pueden solidificar nuestras relaciones, pero nunca debes sentir que tienes que sacrificar quién eres por el bien de las relaciones sociales. Pretender ser alguien que no eres significa que estás mintiendo sobre cosas que son importantes para ti. Podría significar que estás permitiendo que los demás te traten de una manera que te hace sentir infeliz o incómodo. Pretender ser alguien que no eres significa que estás tratando de encajar con las personas equivocadas. Podría hacer que nadie te hable sobre tus programas de televisión o tus libros favoritos, si en realidad no saben lo que te gusta. Podrían no apreciar los talentos y fortalezas de los que estás más orgulloso, si siempre los ocultas. Podrías terminar descubriendo que estás rodeado de otros en los momentos que los hacen felices, pero que no tienes a nadie con quien compartir tu propia felicidad. Y ese no es el único inconveniente de pretender ser alguien que no eres. ¿Alguna vez has notado que alguien a tu alrededor parecía infeliz a pesar de que te había dicho que todo estaba bien? ¿Alguna vez has pasado tiempo con alguien que parecía querer estar en otro sitio? Si prestas mucha atención, a menudo puedes darte cuenta cuando alguien cercano a ti no está siendo genuino, y otras personas pueden sentir lo mismo sobre ti. El resultado puede poner un freno importante a tus relaciones sociales. Cuando no eres honesto con los demás, tienden a sentir que no pueden ser honestos contigo, y si no podéis abriros el uno al otro, va a ser bastante difícil pasar de la fase superficial, de la charla trivial, y entablar una amistad genuina. Somos, en esencia, seres sociales atrapados tras máscaras que hemos aprendido a crear a trompicones, a hostias, enfrentándonos a la vida, tropezando una y otra vez. En la génesis de cada máscara hay un conglomerado de frustraciones, dramas, pequeños triunfos. Cada persona que conoces es una obra de teatro, representada en tiempo real, con el genuino deseo de pasar desapercibido o de complacerte. Quizá, siendo conscientes de esta lucha interna por la que todos pasamos en tiempo real, podamos sentir una mayor empatía, una conexión más genuina, que nace de la comprensión y de la solidaridad de unos seres profundamente imperfectos, condenados a vivir los unos a merced de los otros, contemplando con ternura sus hipócritas máscaras.